El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y una noticia esperanzadora. Los niños y adolescentes en México tienen oportunidad para salir de esas crisis emocionales que les han llevado a las adicciones. Y esto se hace a través de diversas organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas se conocen entre sí, se ponen de acuerdo, acuden a foros y seminarios y congresos a nivel nacional para conocer las distintas metodologías, tomar lo mejor de cada una de ellas, incorporarlas a su forma de trabajar con las poblaciones de niños, adolescentes y jóvenes. Están con nosotros Claudia Elú Vázquez, directora general de Juventud, Luz y Esperanza, una institución de asistencia privada con mucha experiencia tanto en la prevención como en la atención directa a usuarios de sustancias psicoactivas, y también Gamaliel Cerda Elías, presidente del Patronato de Reto a la Juventud México, institución de asistencia privada. ¿Cómo están, Claudia? ¿Qué tal? Gamaliel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Tere. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Nos hablan con frecuencia mamás desesperadas porque sus niños de 8 años, de 10, de 12 años están consumiendo sustancias psicoactivas. Ellas son madres solas, sin marido, no tienen auxilio familiar de una familia extensa, sólida y organizada que les cuide a los hijos mientras ellas trabajan todo el día. Los niños se salen a la calle, se involucran con las pandillas y empiezan a consumir sustancias. Sí, son casos de todos los días. Sí, así es. Y luego nos cuesta trabajo encontrar la institución adecuada para encontrar el espacio para estos niños. Sí. Pues muchas gracias. Qué bueno que se hace este tipo de programas. Si hay algo que se necesita precisamente para este tipo de personas, los padres, es esperanza. Porque inclusive algunos de ellos ya han probado muchísima terapia familiar y algunas instituciones, pero sí hay esperanza, claro que sí, tanto esperanza para prevenir que caigan en el uso y abuso de las drogas, tanto orientación para que regresen los que ya están usando, y también rehabilitación. O sea, hay esperanza. Y qué bueno que nos proporcionan este espacio para ofrecer lo que estamos haciendo. Bueno, desde el inicio de este sexenio que está por terminar con Felipe Calderón, vimos a Margarita Zavala, su esposa, poniendo énfasis en el tema de las adicciones y convocó a todas las que estuvieran trabajando en este campo a nivel nacional. De 6 años a la fecha se han ido homologando las técnicas, las metodologías, han ido llegando a acuerdos comunes. Yo diría que básicamente sí se han llegado a ciertos acuerdos como para homologar el tratamiento que se les da, aun cuando la metodología y aun cuando los modelos de cada institución sean diferentes. A final de cuentas es como todos vamos sobre un camino y todos estamos de acuerdo en cuál es el objetivo de cada institución, no importando tanto a lo mejor el método que se utiliza, ¿no? ¿Y los acuerdos son en qué sentido? Pues los acuerdos son definitivamente, bueno, primero que nada, pues en la parte de prevención, que es a lo que se ha llegado, que es mucho más importante, no más importante, sino una de las partes medulares, la parte de prevención, porque ahí es donde atacamos el problema de raíz. Es decir, que todas las instituciones que atiendan niños o adolescentes que usan sustancias psicoactivas tienen que tener además una tarea de prevención. Sí. Ese es un acuerdo. Sería lo ideal, ¿no? A final de cuentas, sería lo ideal. Bueno, ahora el gobierno, hay algo que le tenemos que agradecer a las instituciones gubernamentales, que sí nos están metiendo en un orden. Por ejemplo, la norma oficial mexicana número 28, que nos habla de cómo debe ser el tratamiento en la prevención, en la orientación y en la rehabilitación por internado. Hay también el IAPA, el CONADIC y todos. A ver, ¿qué es IAPA, por favor? Es el Instituto de Atención a las Adicciones. Ajá. Y bueno, nos están exigiendo a nosotros profesionalizarnos. Hasta ahorita, como dijo Claudia, yo no he visto que ninguna de los puntos que ellos nos piden choque con nuestros modelos de atención. Los están respetando, hasta ahorita están respetando nuestros modelos de atención. Pero sí, por otro lado, nos están profesionalizando. Nos está costando, pero sí nos están profesionalizando. Y es cosa que agradecemos porque también están ofreciendo bastante capacitación
para nuestros programas. Por ejemplo, antes se sabía o había denuncias de algunos espacios donde maltrataban a los niños o a los adolescentes. Sí, de hecho hasta donde tenemos entendido el IAPA es una de las instituciones que hoy por hoy se está encargando de supervisar a las instituciones precisamente para que cumplan con la norma, para que cumplan con el modo de trato digno y humano hacia y hay supervisión de parte de estas instancias gubernamentales. Están yendo a supervisar y están al pendiente y bueno, pues quien no cumple, finalmente pues... Tiene que cerrar. Así es. Muy bien. Cosa que es muy buena. Sabemos de un peligro muy grande y es que espacios como estos han servido para el abuso y la explotación sexual comercial infantil y juvenil. También sobre eso está habiendo vigilancia. Y ahorita nosotros nomás los tenemos con una bola y una cadena, pero no es verdad. No. Esto se cree mucho. Sí. Ahora, no dudo que pudiera haber todavía algún programa por ahí despistado acerca de esto, pero esto es una de las cosas que están vigilando mucho en los derechos humanos. Y claro, esto nos ha traído a nosotros pues profesionalizarnos más en la concientización o en hacerle conciencia a las personas que servimos de que necesitan un cambio. Porque quiero decirte, no todos los adictos, no todos los que están perdidos, por decirlo de una forma, quieren pero al ratito ya no quieren. Entonces, lo primero que hay que hacer con ellos es la concientización y darles esta esperanza de que sí pueden cambiar. Muchos están ahí porque dicen, pues aquí soy, aquí quedé y hasta que me muera. No tienen esperanza. Entonces, parte de lo que estamos aprendiendo es a darles esta esperanza, que sí hay una solución para el cambio de sus vidas. Ahora, los centros de integración juvenil que son del gobierno, ¿reciben también recomendaciones de parte de los expertos de la sociedad civil organizada, de la iniciativa privada no lucrativa que atiende casos de adicciones? ¿Comparten ustedes sus metodologías? ¿O ellos ya tienen su propio método y sistema? Tienen su propia escuela, tienen su propio modelo. ¿Alguna recomendación aquí que quieran darles? Bueno, porque han de haber recibido también jóvenes ya de rebote, ¿no? Que vienen de esos sistemas y dicen, no me funcionó a mí al menos. Claro, y en algún momento nosotros hemos mandado, por ejemplo, a un programa de desintoxicación a algunos jóvenes que vienen severamente dañados. Entonces, ¿no? Hay intercambio. Sí. Fíjate, nuestro programa, nuestro modelo de atención dentro de la norma oficial mexicana es el modelo alternativo. Nosotros somos un programa que nace de una experiencia personal con Dios. ¿Te refieres a Reto a la Juventud México? A Reto a la Juventud México. Creemos que la fuerza que el adicto no tiene para cambiar, para nosotros el dicho de querer es poder, en muchos casos no es cierto, porque muchos quieren, pero no pueden. Entonces, un adicto necesita una fuerza externa o interna que lo controle, que lo guíe. Para nosotros es esta experiencia que tenemos con Dios. No estamos predicando ninguna denominación religiosa, ni estamos haciendo proselitismo. Estamos compartiendo una experiencia que ha transformado desde mi propia vida y la vida de los que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo que vemos a veces, científicamente se dice, los psicólogos, que hay 3 formas de rehabilitar a una persona, desde el aspecto biológico, psicológico y social. Para nosotros hay el otro, el aspecto espiritual. Que es el más importante, porque de ahí depende todo lo demás, ¿no? Sí. En el caso de ustedes, nacieron de los hermanos maristas, Juventud, Luz y Esperanza. Así es, nacimos de los hermanos maristas con el padre Jean Pougevet, un padre francés que viene de Francia, y él empieza a trabajar con muchachos de la comunidad, tratando primero pues de predicar la parte del evangelio, y ahí es donde él se da cuenta del grave problema de adicción que había en la comunidad, y es cuando empieza él a trabajar como más directamente con los jóvenes en este sentido. Posteriormente, bueno, muere Jean Pougevet y se sigue haciendo esta labor de los hermanos maristas, y se va también como institucionalizando, ¿no? A final de cuentas se vuelve una SC y después nos volvemos una IAP, en donde ya estamos mucho más institucionalizados con un modelo, con una metodología muy definida,
Respondiendo un poquito a tu pregunta de hace rato, sí tenemos acuerdos con dependencias gubernamentales, por ejemplo, para atender a chavos en conflicto con la ley. Ellos nos mandan de repente, bueno, no de repente, muy frecuentemente, muchachos que están en conflicto con la ley, pero que se arregla de manera que ellos vivan esta parte de la consecuencia fuera de los centros de correccionales, como se les llamaba antes, y nos los mandan porque son chavos que, bueno, pues también tienen esta parte del consumo de sustancias. Claro, y entonces los rehabilitas a nivel residencial, ¿se internan con ustedes? No es residencial. Juventud Luz y Esperanza tiene un modelo semirresidencial y ambulatorio. ¿Esto qué quiere decir? En el semirresidencial ellos van a los centros de día. Este centro de día es un centro donde van a recibir terapia grupal, a donde van a recibir una serie de actividades dentro de lo que es el denominado comunidad terapéutica. Ellos tienen una serie de actividades y una serie de aprendizajes en donde van incorporándolos a sus hábitos de vida con el fin de que, pues bueno, dejen de consumir. ¿Cuánto dura este tiempo semirresidencial? Pero normalmente es aproximadamente unos 6 meses. ¿De todos los días? No, ahorita, en estos momentos estamos martes, jueves y viernes en el centro de día. Yo creo que ya para el año que entra lo más probable es que empecemos prácticamente todos los días de la semana con actividades. ¿De lunes a domingo? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y luego el ambulatorio pues son por consulta una o dos veces por semana. Que es cuando se detecta que son personas que tienen un abuso en el consumo de sustancias, pero que no están como en este peligro de generar adicción en ese momento, que se les toma como en esta parte de terapias, ¿no? Que van y toman la terapia y entran y salen de la institución. Muy bien, entonces te voy a pedir, Gamaliel, que tú nos cuentes de qué manera abordas este problema después de un corte. Claro, ¿Sí? muchas gracias. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora te pido a ti, Gamaliel, que me digas cómo funcionan ustedes. ¿Son residencia, semirresidencia, ambulatorio? Residencial. Nuestro programa residencial comienza con hacer una cita, le llamamos nosotros recepción y canalización. Las personas hablan o tienen contacto con nosotros, se les hace una cita, ahí se les informa todo lo que ellos pueden esperar del programa y lo que el programa espera de ellos, se les explica todo lo relacionado a la rehabilitación. Pues tenemos reglamentos para la familia, para los que están internos, tenemos mucho papeleo que hacer con ellos, o sea, respetamos la decisión de las personas. Pero una vez que el usuario dice sí, entonces se le canaliza. Nuestro programa de rehabilitación es por internado y dura 9 meses en 3 etapas. Estos 9 meses se le hace un escándalo a muchos, pero imagínate el tiempo que llevan en las drogas y 9 meses no es nada para recuperar. De hecho, Joaquín del Bosque, alguien a quien queremos mucho acá, ha propuesto que sean internamientos de 3 años por lo menos. Sí. Así que 9 meses es poco. Sí, entre paréntesis, nosotros estamos afiliados con Teen Challenge Internacional y somos 1,200 centros de rehabilitación en 85 países en el mundo. Y nosotros tenemos también este modelo de atención espiritual con ellos y allá son año y medio. Año y medio. Y aquí 9 meses se les hace mucho porque pues hay programas que les ofrecen 3 meses, 4 meses. No los critico porque tienen su éxito, ¿no? Y el adicto es muy dado a la recompensa inmediata. Es más, si me das una pastilla y con eso me arreglo, ya estoy. O si me das una plática, ya. Y 9 meses sí se espantan. Pero creemos que es apenas. La primera etapa en la rehabilitación por internado tiene que ver con que ellos obtengan su identidad y el propósito en su vida. Después de esto, la segunda etapa es que ellos refuercen su identidad, el propósito en su vida y que comiencen a hacer los primeros cambios. Y ya la tercera etapa, que también son 3 meses, es ya la reintegración a su familia. De hecho, cuando pasan a tercera etapa, ya tienen un tratamiento de cultura laboral. Ellos están trabajando, hacemos empanadas bien ricas, por cierto, algún día les vamos a traer por aquí. Y ellos mismos las comercializan y de ellos obtienen una ganancia. En fin, es una cultura laboral que se les enseña. Aparte tienen sus estudios en esa tercera etapa y aparte ya a partir de la tercera etapa comienzan a salir el fin de semana con sus familias. No les permitimos ir a trabajar, no les permitimos ir a arreglar asuntos, sino a integrarse con la familia. Aquí tenemos muy bonitas experiencias, porque la mayoría de los que entran con una familia disuelta totalmente, ¿no? Y bueno, ya la esposa no los quiere, en fin, y mientras ellos están en la rehabilitación, comienzan a aparecer. A revincularse. Y les permitimos revincularse, tenemos consejería para la familia, mientras ellos están internos, tenemos nosotros trabajo con la familia también, con los niños. ¿De qué edad a qué edad puede haber una persona interna en Reto a la Juventud México? Interna desde los 14 años. Las instalaciones están preparadas para esto, de los 14. Niños menores ya no podemos, se necesita otro tipo de intervención, instalaciones, todo muy, muy diferente, ¿no? ¿Y son hombres o mujeres, o hay población mixta, hombres y mujeres? No. Tenemos centro de rehabilitación para mujeres. En Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos un centro hermoso allá, con capacidad para 50 personas. Aquí en México es para hombres. Y también tenemos una institución hermana, se llama LAMBA de México. La Junta de Asistencia Privada allá nos dio esta institución y tenemos ahí también para hombres. ¿Esta dónde está? En el Estado de México, en Tenancingo. Estado de México. Entonces hay una en el DF, una en Chihuahua, una en el Estado de México. Sí, y estamos comenzando para mujeres en Cuernavaca, Morelos y en Chalco. Ah, qué bien. Y aquí más cerquita. Entonces es desde los 14 años sin límite de 14 edad. años en adelante. ¿Y puede ser por droga o por alcohol? Droga o alcohol, sí, cualquiera de los dos. Para nosotros viene siendo muy similar. Muy bien. Ahora, en el caso de ustedes, Claudia, ¿son hombres y mujeres? Son hombres y mujeres, atendemos población mixta. En este caso, como no es residencial, podemos hacerlo, ¿no? ¿Y cómo involucras a la familia? Pues hay un tratamiento alterno, ¿no? Un poco como lo comentan. Es un tratamiento alterno al tratamiento de los muchachos, de los jóvenes, en donde se involucra
a las familias, donde se les da terapia familiar, se les da grupo de autoayuda, se les da grupo temático, esto un poco en el sentido de, se les dan diferentes temas que son un poco relacionados con la parte de la adicción, para que los papás también aprendan, entiendan, bueno, por qué mi hijo esto, o por qué mi hijo se comporta de X o Y manera y así. Entonces, si se les involucra al 100%, estamos conscientes de que la rehabilitación de los jóvenes es prácticamente imposible sin la colaboración de la familia. Claro, de hecho se sabe y ya está comprobadísimo que la persona usuaria de sustancias psicoactivas, sea droga o alcohol, es la persona en quien aparece síntoma. Es el síntoma. En quien aparece la enfermedad de una familia. Ahí apareció, en ese miembro apareció la enfermedad, pero la enfermedad de la familia. Así es. Ahora, me encanta el origen, ¿no? El origen espiritual, religioso, cristiano que ambas instituciones tienen. Porque además también Alcohólicos Anónimos ha probado que solamente el encuentro con Dios sana al adicto, ¿no? Porque el ser humano es dependiente, de por sí es dependiente. Sí. Entonces, si no encuentra la dependencia sana en lo trascendente, en el Dios que te ama, está dificilísimo, difícil. ¿De dónde te agarras, no? Sí, un poco la manera como nosotros trabajamos es, claro, apoyados en esta parte espiritual, pero sería más que nada como un modelo holístico, ¿no? En donde se trata mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuentas, una buena espiritualidad reconoce al ser humano completo, ¿no? Así es. No solo la parte espiritual. Tú también entiendes lo psicológico, lo social, lo espiritual, y otra cosa dijiste. Bueno, para decirte, hay una escritura que dice, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso abarca todo el ser. Ajá. Y sí, nosotros, quisiera describirte un día, en la mañana se levantan, hacen su cama, tienen unos momentos de oración, después vienen al desayuno, después de esto trabajos domésticos, trabajos de mantenimiento del edificio, todo esto. Tienen estudios personales, tienen estudios grupales, y sabes que todo esto lo estamos incorporando, todo lo hacen en la computadora. Ya cuando ellos se van y quieren sus estudios, pues nomás se los graban en un CD y se lo llevan, ¿no? Todo su material. Y después de esto, tienen deporte. Todos los días ellos hacen ejercicio también. Lógico, sus 3 alimentos, desayuno, comida y cena, y procuramos que sea de lo mejor. A veces hasta yo estoy ahí comiendo. Y también tienen memorización y otro tipo de estudios, ¿no? Los de tercera etapa, en la mañana ellos tienen su devocional, en la noche también, pero todo el día lo dedican a hacer empanadas, a venderlas, regresan como a las 2 de la tarde y de ahí en adelante empiezan a hacer sus estudios. Tienen ejercicio físico y también sus estudios en grupo y estudios personales. O sea que no hay tiempo para malos pensamientos. No, ni los promovemos, ni los aceptamos. Porque a mí que me encanta San Agustín, dice, si no quieres hacer algo malo, no lo desees, y si no quieres desearlo, no lo pienses. Entonces hay que mantenerse ocupado para para no pensar en la droga, en no desearla y no consumirla, ¿no? Sí. ¿Ustedes cómo es un día en este centro de día? ¿Cómo es un día? Pues mira, llegan los muchachos a las 9 de la mañana, se les hace primero que nada una revisión, porque pues sí tenemos un reglamento bastante estricto en el sentido de no pueden meter sustancias, ¿no? Bueno, empezando por ahí, armas, etcétera, etcétera. Se les hace la revisión y entran a lo que es la apertura del día, ¿no? La apertura del día es una especie de sesión de grupo en donde ellos comentan cómo les ha ido, cómo están, cómo se sienten, cómo llegan a la institución, ¿no? Después de eso tienen la parte que se llama limpieza de instalaciones, que es un poco esto de comunidad terapéutica, ¿no? En donde todos participan con actividades. Para cuidar el espacio común. Para cuidar el espacio, para que ellos aprendan a tener responsabilidades, para poder incorporar en la vida de ellos hábitos pues de organización, de responsabilidad, etcétera, etcétera, de limpieza. Posteriormente se tiene el desayuno con ellos, en donde pues también yo generalmente procuro ahí estar, y entonces ahí es increíble porque es una convivencia en donde ellos abren muchas cosas a un nivel muy informal, ¿no? Entonces es muy bonito el poder convivir y estarlos escuchando, donde se sienten escuchados, donde se sienten aceptados, porque son chavos que vienen con esta necesidad tremenda, de escucha, de ser reconocidos, aceptación, de amor, de ser reconocidos. Entonces desayuna con ellos, se platica, etcétera, etcétera. Ellos mismos preparan el desayuno.
Cuando se termina eso, entonces ya se dedican a recoger, limpiar, el lavado de trastes, etcétera, etcétera. Posteriormente entran ya al grupo de encuentro en la tarde, o de repente tienen en algún otro día taller de origami. Tenemos diversas actividades donde ellos aprenden a hacer cosas que también les van a servir para la vida, y finalmente tienen su cierre, ¿no? En este cierre, otra vez es pues ver cómo nos fue en el día, ver qué me llevo, ver cómo me encuentro, y al día siguiente. Pero entonces ahí sí no hay palabra de Dios, no hay nada que ver con tenemos nosotros una capilla en donde también a libre demanda de ellos pueden llegar a rezar, pueden orar, pueden estar pero en juntos contacto no hacen oración con Dios. Sí, de repente también es que otra vez varían las actividades dependiendo del día de la semana, ¿no? Hay otro momento en donde hay un grupo espiritual en donde también ellos pueden pues estar en contacto con esta parte, ¿no? Claro, es que es importantísima. Sí, por supuesto. ¿Alguno de ustedes toma algo de la experiencia de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? No. En este momento no. No. En este momento no. Sin embargo, nosotros sí estamos en una revisión, actualizando el modelo, así como es de cambiante el fenómeno de las adicciones, pues tenemos que estarnos actualizando y tenemos que estar adaptando el modelo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tenemos como tomado en cuenta a lo mejor una parte en donde podamos apoyarnos. Muy bien. Después de un corte les voy a pedir también que nos expliquen cómo ha ido cambiando el fenómeno. Antes solamente los niños maltratados o golpeados eran los que consumen sustancias psicoactivas, ahora parece que es por diversión, ¿no? Y hay mucho de soberbia, a ver quién aguanta más, y acaban atrapados. Entonces, después de un corte, volvemos.
Continuamos explorando el mundo de las adicciones, un submundo marginado donde la mayoría son automarginados, personas que no se han dado cuenta de lo importante que son en la vida y para la vida, y entonces pues van consumiendo sustancias psicoactivas hasta el grado de dejarse consumir por ellas. Claudia Elú y Gamaliel Cerda, por favor cuéntenme, ¿qué es lo que han observado? ¿Cómo ha cambiado el fenómeno? Decía yo antes del corte, ¿no? Antes los que consumían droga eran los maltratados de plano, ¿no? Y luego ahora resulta que es por diversión. Sí, ¿no? Se ha vuelto, efectivamente, y yo lo veo con mucha preocupación, se ha vuelto una situación social, o sea, así como el ir a una fiesta y en la fiesta ya tienes por sentado que está el alcohol y que están las drogas, ¿no? Así de fuertes, ya no respeta niveles socioeconómicos. Ya se da ni grados académicos, ¿verdad? Ni grados académicos, o sea, ya es realmente algo que se ha vuelto común. Una vez escuchando yo a alguien de Juventud, Luz y Esperanza que hablaba de estadísticas, decía que es un porcentaje altísimo, tendiéndole al 80-90% de chavos que ya por lo menos han consumido una vez, que han probado una vez. Oye, y apenas hace 15 años era entre el 10 y el 15%, y ahora es el 80%. Así es. Y bueno, y también estamos hablando de la parte de género, que yo no sé si estés de acuerdo conmigo, Gamaliel, en donde ya las mujeres incursionan mucho más en el consumo de sustancias, ¿no? Antes como que se veía mucho hacia el hombre, y hoy tanto hombres como mujeres están entrando muchísimo en esta parte del consumo. ¿Y qué están consumiendo, Gamaliel? Bueno, entre solventes, marihuana, éxtasis, y no quisiera mencionar muchas cosas. No, porque no vamos a hacerles publicidad. Sí, exactamente. Pero la forma de consumo es a través de todos los medios, inyecciones, sí. Nariz, boca, todo, piel. Sí, exactamente. Todo. Estaba yo comentándole ahorita, antes de comenzar el programa, a Claudia, en mi tiempo, ahora sí como abuelito, ¿verdad? En mi tiempo, fue la explosión, estoy hablando de 1968, la explosión de las drogas, que uno no sabía ni lo que se metía, la verdad. Tengo un video donde un rico mandó a hacer 1 millón de dosis de LSD, hizo un concierto, y en ese concierto se veían las muchachas dándoles así, nomás abrían la boca y se lo comían, sin preguntar qué ni nada. Así era toda la locura, ¿no? Empezaba. A mí me han preguntado, ¿en qué centro de rehabilitación te recuperaste? Le dije, ojalá hubiera habido un centro de recuperación, ojalá hubiera visto un programa de prevención, pero no había ni leyes ni programas de prevención, nada. O sea, muy diferente a nuestro tiempo. Ahora ya hasta en la universidad hay maestrías sobre las adicciones, licenciaturas sobre las adicciones. No había absolutamente nada. ¿Y tú cómo te recuperaste entonces? Bueno, le platicaba precisamente, yo comencé fugándome geográficamente para decir allá ya no hay y allá voy a estar yo, pero a todos los lados donde yo iba, desde el norte hasta el sureste, llegaba yo y uno se conecta inmediatamente con los que toman drogas, ¿no? Yo realmente mi última ocasión fue en el estado de Yucatán, donde estaba trabajando, y yo me quise volver a la Ciudad de México porque si me voy a morir aquí, mejor me voy a morir a mi casa, ¿no? Y pues llegando dije, ya se olvidaron de mí mis amigos y todo. No, 3 días y ya estaba otra vez conectado con lo mismo, pero sí estaba yo muriéndome. Tuve esta experiencia, asistí a un grupo que me llevó mi mamá, porque sospechaba cómo andaba, y ahí me hablaron precisamente de Jesucristo, de Dios que podía cambiar nuestra vida y todo esto. Yo dije, bueno, pues es una alternativa. Y yo pasé y todavía con una plática ahí con el Señor le dije, Señor, a veces creo en ti, a veces no, pero si estás ahí, necesito tu ayuda. Mi vida cambió. Mi vida cambió. ¿En qué sentido? Pude sentir ese poder que yo no tenía, esa fuerza de voluntad de decir no a lo que tenía que decir no y de decir sí a lo que tenía que decir sí. Yo me tuve que retirar. Esto es parte de lo que a uno le corresponde. Rompiste con tus malas amistades. 7 años, mi rehabilitación duró 7 años, ¿verdad? Yo en ese tiempo, si tú quieres, hasta puede ser que me enajené en esta congregación, que me enseñaron las cosas de Dios y todo, pero yo me di cuenta y estaba pensando, si Dios pudo cambiar mi vida, puede cambiar la de mi amigo, la de fulano, de sutano y mengano, ¿no? Y entonces, junto con mi esposa, es que comenzamos, y unos americanos, unos misioneros de la Asamblea de Dios, John y Betty Swank, que vinieron a México para ver con quién trabajaban para empezar este programa. Nos vinculamos y comenzamos a trabajar ahí cerca de Tepito,
en una casa alquilada, que cometimos mi esposo y yo la imprudencia porque vimos, repartimos folletos, les hablábamos, hacíamos conciertos, pero empezaron a llegar gente que vimos que necesitaba retirarse de su medio ambiente, retirarse hasta de su familia. Y entonces comenzamos a meter equivocadamente a nuestra propia casa como a 5 personas, ¿no? Ya después de esto, el ingeniero Villasana, que fue el primer presidente del patronato, me dijo, oiga, ¿por qué no se convierte en institución de ciencia privada? Oiga, ¿por qué no alquila una casa especialmente para eso? Y él nos ayudó a poner el primer centro de rehabilitación. Durábamos 1 año en cada centro, duramos 3 años vagando porque no les gustaba mucho la idea de que en su casa pudiera haber adictos o los vecinos. Te corrían de todos los barrios. Simplemente ya no me renovaban el contrato. Y en tu caso es lo mismo, me imagino, y más por ser centro de día. Fíjate que no, de hecho, en Juventud, Luz y Esperanza tiene la misma casa desde que inició Jean Puigdebé. Desde hace 27 años estamos en la misma casa, en el mismo lugar. Y los vecinos ya se acostumbraron. Los vecinos ya se acostumbraron, los vecinos ya saben que ahí hasta estamos. Son tus donantes, Sí, ¿no? sí, son nuestros donantes, nuestros colaboradores, o sea, qué sí, realmente. Bueno. Sí. Bueno, entonces el fenómeno de la droga ha cambiado, decías tú, en el 68, los hippies y todo, empieza la droga como era como un rito un poco místico, ¿no? Era una locura, estaban desviando la espiritualidad hacia eso, ¿no? Era un experimentar cosas diferentes. Ajá, era como una búsqueda de lo trascendente, no sé qué, sí. ¿no? Había mucho de poesía y de romanticismo en ese intento fallido de encontrar lo trascendente consumiendo droga, ¿no? Que no es lo mismo el ritual de un huichol o de un tarahumara cuando consume peyote, claro. Pero de verdad con una prudencia y una previsión y un límite muy calculado, ¿no? Y son prácticas ancestrales, religiosas, ¿no? Sí, sí. Pero aquí, en el mundo occidental, jugar al místico con drogas, pues no funciona. Luego se volvió rebeldía y rabia en contra de los adultos, de un sistema, ¿no? Después los hijos maltratados empezaban a drogar, y ahora sí es pura diversión, decías tú, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo. Social, y sabes que otra cosa súper grave, Tere, el inicio, la edad de inicio cada vez va más para abajo. Cada vez más pequeñitos. Sí. Ahora dime, hay una propuesta que se está analizando en estos días, precisamente si legalizar o no el consumo de marihuana en México. ¿Ustedes qué dicen a eso? Mira, precisamente iba yo a mencionar esto, que las mismas primicias con las que quieren lanzar esto es por placer. Es por placer. Recreativo. En algunos dicen que por cuestiones médicas, y ahora ya se introdujo este concepto, ya no solamente quieren legalizarlo para asuntos medicinales, ¿verdad? Sino ahora placer, ya lo están. Entonces, ¿qué cabe en el placer? Cabe todo, no solamente la marihuana, cabe todo, ¿no? Entonces, sí es verdad, el hombre lo hace por placer, por escaparse, por lo que tú quieras, ¿no? La búsqueda del hombre por encontrarse a sí mismo, por saber quién es, qué hace aquí y hacia dónde va. Las drogas ofrecen un panorama mentiroso, amplio. El objetivo es, comiénzale, te va a gustar, porque no podemos tapar este asunto, te va a gustar, pero es un camino que te va a llevar tarde o temprano a la muerte, a ti y a tu familia. Y sin haberte conocido, porque cualquier adicto te dirá, si de todas formas me voy a morir, sí, pero no es lo mismo morirse habiéndose conocido que sin conocerse, sí, ¿no? Habiendo vivido en plenitud, con todas tus capacidades humanas, y que haber vivido atontado, ¿no? Sí, yo algo que digo cuando he escuchado estas iniciativas, de veras digo, me encantaría que vivieran un día, ¿no?, cerca de estos usuarios, y que supieran su historia de vida, y que supieran cómo el consumo genera una adicción, y esta adicción genera destrucción, no nada más de los chavos que la consumen, también de las familias. Y ahora a lo mejor se darían cuenta. Dicen que les gustaría, algunos dicen que les gustaría que se legalizara, que porque lo prohibido se antoja, y en cambio si no está prohibido ya no se va a antojar tanto. ¿Ustedes creen en eso? No, definitivamente. La necesidad del ser humano tiene que ser satisfecha. Niégale alimento al ser humano y se atragantará de veneno, es lo que decía un filósofo, ¿no? Y esto es lo que está haciendo. En lugar de ayudar a las personas a encontrar su identidad y el propósito en su vida, los quieren anestesiar.
anestesiado ya vas a poder hacerlo. Si no lo hacemos en nuestros 5 sentidos, menos anestesiados, drogados, ¿no? No, esto es nefasto, el decir que se legalice las drogas porque va a haber menos violencia. Por ejemplo, el alcohol en la prohibición, había muertos y todo. Habría menos antes que estaba la prohibición, que ahora habrá menos víctimas que ahora que está legalizado el uso del alcohol. Es exactamente lo mismo. La necesidad del hombre está ahí y busca en el alcohol o en las drogas cómo satisfacerlo y hasta hartarse, ¿verdad? No solamente eso, hasta hartarse y simple y sencillamente como que para enajenarse. Muy bien, entonces la tarea es prevenir, definitivamente. Sí, mientras ustedes asisten y curan, todos como sociedad tenemos que prevenir. ¿Y de qué manera? ¿Cómo se va a hacer eso? Mira, nosotros, por ejemplo, en el programa de prevención usamos los valores. Sí, son valores extraídos de la palabra de Dios, pero son valores. Y los usamos también en la orientación, en la consejería, para que abandonen los que están empezando a usar. Y también en la rehabilitación. De hecho, tenemos un currículum de 14 estudios durante la rehabilitación. Para los padres, los miércoles tenemos algo que se llama vida libre, que no es otra cosa sino lo que podemos llamar terapia de grupo, porque también nos interesa la familia, aparte del consejo especial para ellos, ¿no? Muy bien, en el caso de ustedes. En el caso de Juventud Luz y Esperanza tenemos es un método de prevención que se llama, es un modelo Luciérnagas, que es un poco creado por nosotros con supervisión de autoridades mexicanas, y en este sentido se va a las escuelas a hacer un programa de prevención manejado por psicólogos y por psicopedagogos. Ellos dan talleres dentro de estas instituciones y se generan redes junto con los padres de familia. ¿De qué se trata? Por un lado estás previniendo desde el lado de los niños y por otro lado previenes desde el lado de las familias y cómo aprenden también ellas a hacer su propia prevención. Entonces, es una campaña con prácticas muy concretas. Así es. ¿Cuánto tiempo en una escuela? Pues mira, toda la campaña, ¿cuánto dura en una escuela? Prácticamente es el año escolar, mitad, todo depende también del arreglo que se llegue a hacer con la escuela. Pero ¿no? Lo ideal es que sea todo un año escolar. Lo ideal es que sea todo un año escolar porque sí se lleva tiempo y sí, bueno, pues es... Y va para todos los niveles académicos. Principalmente primaria, que es cuando estás en la parte de prevenir que vayan a entrar. Excelente. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan venido a conversar con nosotros. Gracias. Nos interesaba mucho su opinión sobre esta iniciativa, esta propuesta que se está discutiendo de si legalizar o no el consumo de marihuana, pero pues qué bueno que ustedes advierten que el ser humano es insaciable y que si se le permite consumir una droga va a querer más y más y más y más de eso hasta que el pueblo de México quede lo suficientemente atontado para ser presa fácil de cualquier corriente política, empresarial, económica, en fin. Sí. Bueno, pues muchas gracias por Dios bendiga y que gracias. siga este programa adelante. Gracias, igualmente, bendiciones. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.